si se va uniendo gente, a ver si entra también Pedro. Es importante que entre Pedro. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si va llegando todo el personal. Buenas, Salva. ¿Cómo va el confinamiento? Pues mal. A ver, que metamos aquí a Pedro. Bueno, ahora sí, ya creo que estamos locos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. A ver, un segundito. Ya me pongo esto. ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Pedro, ¿tú me escuchas? Yo perfectamente. Sí, Perfecto, ¿verdad? sí. A ver Bueno, si... vamos a esperar un poquito a ver si va llegando la gente. Perfecto. A ver si nos acompaña la tecnología y podemos... Y no se corta mucho. Un rollito a gustito, como dice la canción. Buenas, mucha gente por ahí conocida. Buenas, buenas. Julio, buenas. Muy bien, muy bien. Y nada, dicen que los humanos tendemos a juntarnos y ya que la situación no nos deja... Esto del confinamiento... Pues, al final tenemos que aprovechar la tecnología que tenemos. No, pero mira, va a ser bueno porque nos vemos más que de otra forma. De otra forma solo hablamos y aquí estamos todo el rato viendo, no con tanto directo y con tanta cosa. Muy buenas, Diego. Totalmente. De Costa Rica, mira, hoy tenemos aquí jaleo, sí, sí. Muy bien. Sí, la verdad que de Latinoamérica... Ay, perdón, voy a bajar el volumen del... Sí, voy a quitar yo también mi WhatsApp. Vale. Y muy bien, de Uruguay, de Argentina, o sea que muchas personas interesadas en biomecánica, o bueno, en general. Y mira, lo que podéis hacer, ahora mismo estamos 138, 139. Si podéis poner si sois deportistas o si os dedicáis profesionalmente al mundo de la biomecánica. Colombia también, ¿vale? Por ahí. Para saber un poco cuánta gente hay de cada cosa. Muy bien. Argentina, fenomenal. Niza, buena. Fenomenal. El equipo, entrenamiento, muy bien. Coincido con él siempre en el directo que hace Víctor de Ciclislab. Y bueno. Sí, sí. Pero mira, ahí hay muchos deportistas, gente de Brasil, bien, bien, deportistas, más deportistas. Biomecánicos. Muy bien, muy bien. Los deportistas, hombre, esto es verdad que hay, o sea, hablaremos de cosas así un poco técnicas, pero la idea es que los deportistas le podéis sacar también provecho a todo lo que vayamos hablando aquí. Claro. Así que, bueno, los más deportistas, pero... Esto por ahí. Lucas, biomecánico de Colombia, bienvenido. Nada, a ver si no lo pasamos bien y bueno, podemos ir repitiendo este tipo de charlas que siempre son interesantes. Bueno, si os parece, ya han pasado 4 minutitos, 5 minutitos, ¿vale? Empezamos a hablar y ya los que se vayan añadiendo, pues bueno, que vayan enganchándose al tema, ¿vale? Vale. Bueno, antes de nada presentarnos un poco. A mí la mayoría de la gente de Planeta Triatlón ya me conoce de los vídeos de YouTube y de la brasa que damos en redes sociales. Yo soy entrenador, o sea, principalmente mi trabajo es como entrenador. Además de eso, pues bueno, llevo desde 2013, 2014 trabajando como biomecánico de ciclismo. Y el que está, no sé si lo veis abajo o arriba, pues es Pedro de Ergobike. Para mí es uno de los biomecánicos de referencia a nivel nacional, es uno de los responsables de las formaciones de biomecánica de la Real Federación Española de Ciclismo. Este año contactó conmigo y me llevó de docente a mí para dar dentro de los cursos de biomecánica la parte de aerodinámica. Entonces tuve de profesión el nivel 3 de biomecánica. Y a partir de ahí, pues creamos, con Salvador Cabeza de Banca, pues creamos la red de biomecánicos en español. El logotipo es es una red de biomecánicos en la que intentamos pues, que todos los que nos dedicamos a esta profesión, pues unamos y compartamos nuestro trabajo con casos prácticos, con experiencia, con estudios, con todo lo que nos pueda ayudar después a ser mejores profesionales. Entonces, Pedro, no sé si quieres tú presentarte de alguna manera, pero vamos. Pues rápida
rápidamente. Yo me licencié en actividad física y deporte, el llamado CAF. Ya llevo 7 añitos dedicado a la biomecánica del ciclismo y actualmente ya solo me dedico a la biomecánica. Realizo unas planificaciones de entrenamiento, pero más bien por amistad, una serie de amiguetes del club, y estoy dedicado solo a la biomecánica. En práctica clínica, si podemos meter la palabra clínica para los que somos clínicos, viendo a ciclistas todos los días y luego a través de la docencia que hacemos por parte de la federación, por parte de la red de biomecánicos, que al final nos ocupó bastante tiempo porque tenemos mucha ilusión en ese proyecto, y bueno, y todos los cursos que van saliendo por ahí con las diferentes plataformas o diferentes sectores. Vale, pues si queréis, si tenéis dudas, si tenéis preguntas sobre cosas, pues si queréis podemos empezar. Así que os vamos leyendo, iremos leyendo y respondiendo conforme vais poniendo las cosas. Lo digo para que no acumuléis muchas cosillas si veis que se atora un poco todo. Pero bueno, que podéis consultarnos ya de entrada ya lo que queráis. Nosotros, en principio, bueno, los dos trabajamos con una plataforma que se llama perdona, que me están llamando. Ahora. Los dos trabajamos con una plataforma que es STT System. No sé si me lo habéis visto a mí en vídeos de YouTube y de Instagram de los que he subido. Es una plataforma que es esta, en la que se ve un esqueleto, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un trabajo que hacemos en 3D, le colocamos 20 sensores al ciclista y con eso pues conseguimos ver en tiempo real cómo se está moviendo el ciclista desde los dos ángulos, incluso desde arriba, desde donde queramos, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos ayuda a tener mucha información en nuestra biomecánica, nos ayuda a tomar decisiones en nuestros estudios y bueno, ahora mismo, por lo menos por mi parte, yo creo que es la plataforma más completa que hay. No sé, Pedro, ¿tú qué piensas? Sí, casualmente ahora que hablas de STT, pues bueno, como bien sabes, esta mañana he estado haciendo un directo por YouTube explicando con bastante detalle el potencial que tiene el sistema, y quien quiera tener más información sobre el mismo pues puede entrar a mi canal de YouTube, Herbobike Biomecánica Ciclista, y ahí lo podrá ver. STT para mí a día de hoy es uno a nivel comercial de los más potentes del mercado, y lo van mejorando. No sé si has visto en su red social, en Twitter hoy colocaban también una imagen que nos van a llegar, sí, eso nos va a venir muy bien. Van a dar datos ya de angulaciones, de angular. Aquí están preguntando ya cosas, Pedro. Sí. Dice, ¿la altura del sillín es igual en la bici de carretera que en la de monte? Venga, ¿respondes tú? Sí, a ver, lo que nosotros buscamos muchas veces en un estudio de mecánica es que el ciclista esté dentro de unos valores normativos, de una extensión de rodilla, de una flexoextensión de pie, de un movimiento de cadera. Entonces, en muchas ocasiones sí que la altura de la bici, si hablamos en métrica, la altura de bici en montaña muchas veces sí coincide con la altura de la bicicleta de carretera. Sí hablamos de un mismo ciclista que tenga las dos bicicletas, pero hay otras veces que no nos coincide tanto. En los estudios lo que nosotros intentamos es que la dinámica, las angulaciones sean las mismas, prácticamente las dos bicis. Si hablamos si en una se va más alto de sillín y en una más bajo, pues prácticamente estamos jugando con los mismos rangos de extensión de rodilla, por ejemplo, dentro de todas las variables que podamos tener en la posición del ciclista, en la cinemática. Yo me imagino que la gente, lo preguntará por coger la misma medida, por ejemplo, de la de RUT y pasarla a la de BTT. Vale. Yo creo que ahí tienes que tener en cuenta también el tema del sillín, porque si el sillín no es el mismo, ahí puede que lo hagáis mal. Tenéis que tener en cuenta que entre una bicicleta de montaña y otra no puede cambiar. Sillín, colocación de sillín, el propio sillín, el fogan o como él se coloque, la propia geometría del cuadro, longitud de biela, zapatilla, grosor de la zapatilla, cala y pedal. Entonces hay un montón de pequeños milímetros que se pueden ir sumando y restando. Hay casos en los que nos coincide perfectamente esa altura con una y con otra,
y hay la mayoría de casos que no nos coinciden. Entonces yo siempre mi recomendación, vale, ¿tienes la altura de tu bicicleta de carretera correcta? ¿Te has hecho un estudio? ¿Va bien? Sí, vale, coge esa medida, coloca la de montaña y si cuando te coloques en ella tienes esa sensación, ahí ya tiene el ciclista que tirar de sensaciones, notas que tu pierna y tu tobillo trabaja en las mismas, por decirlo así, angulaciones, pues oye, esa puede ser una altura correcta, ¿vale? Si no es así, ya tendrá que ir buscando, ¿vale? Pero luego ya sabemos que de tren delantero, como aquí nos dice Raúl, pues sí que cambia. Es decir, en mountain bike se va más erguido, a nivel de tronco, en carretera se va un poquito más bajo, pero bueno, como norma general, habrá veces que sí, veces que no. Sí. Me pregunta aquí Carlos de Panamá, que este chico lo conozco bien, que si los ángulos de 15 grados y las barras altas mejoran el CDA o es más comodidad. Bueno, el estudio que tengo hecho yo en velódromo y en carretera, con el dispositivo que uso, el Notiocone, pues he hecho pruebas conmigo mismo. Ya sabéis que todos los estudios se hacen n igual a 1, o sea, son estudios de un sujeto para un caso, y en mi caso particular, la elevación de las barras no me daba un mejor CDA, ¿vale? Hemos probado con el mismo dispositivo con otros ciclistas y tampoco le daba mejor CDA. Entonces, bueno, es algo un poco que tenéis que ver si tenéis una posición cómoda o no y cuánto podéis ganar o perder de ese CDA. Yo os diría que antes de comprar unas barras, que parece que la moda es ahora comprar barras lo más arriba posible y tal, que intentaseis haceros test con distintas posiciones para saber realmente si vais a mejorar o no con esa barra, porque es más, hay gente que se está comprando barra y vendiéndola porque su CDA después está siendo test. Así que bueno, sigo bajando si quieres. Dice, ¿cuál es el real beneficio actualmente de tener un casco para un triatleta promedio de 35 km por hora? Mira, Julio, que también lo conozco. Pues el casco, si quieres respondo yo, Pedro. Sí, esa es tu... Sí, con el casco tengo hecho también muchos test. Hemos hecho test en exterior y test en velódromo también. Hay muchísima diferencia entre cascos ventilados, el típico casco de ciclismo este que tiene un montón de agujeros, entre ese y cascos aeros. Pero entre cascos aeros hay menos diferencia. Entonces, si tienes un casco de ciclismo normal, convencional, yo intentaría cambiarlo a uno que fuese aero. Luego ya dentro de los aeros es ya que se ajuste bien a tu espalda, que te sea más o menos cómodo. Ya hay otra serie de factores, pero a nivel de datos, el salto grande es del de ciclismo a uno aero, ¿vale? Seguimos mirando. Miguel Saez, ¿qué opinión tenéis de los diferentes acoples tipo horizontal como Prise o tipo Mantis y tema puño? Bueno, esto es lo que acabo de decir. Cuidado con el tema Mantis, ¿vale? Intentar hacer test. El dispositivo que yo tengo, el Notiocone, cada vez lo tiene más gente aquí en España. Y hay gente que lo está, o se alquila o se hace un test con el sistema. Entonces, bueno, si tenéis la posibilidad de ir a alguien que os haga test con distintas posiciones, con distintos materiales, pues mucho mejor. Casco aero. Dice, ¿puedo regular la escala de los zapatos de ruta por mi cuenta o debo hacerlo sí o sí con un biomecánico? Pedro, esta es tuya que te gusta. A ver, yo siempre recomiendo el que acudáis a un biomecánico, tanto para ajustar la cala como, en este caso, para ajustar la zapatilla, para todo, el pack, ¿vale? Lo que se haga en la cala muchas veces afecta de manera ascendente a lo que pasa en el ciclista, más arriba, en cadera y en rodilla, y al contrario, según como estemos de arriba, tendremos que ajustar quizá muchas veces las calas. Entonces mi recomendación es que sí. Si no tienes posibilidad de ir a un biomecánico, hay diferentes tutoriales por YouTube que te pueden ser interesantes. Crear una bisectría entre primer y quinto metatarso y ahí colocar la cala, y en cuanto al tema de la rotación, colócala recta en lo que es en la zapatilla, y cuando tú empieces a pedalear lo que tendrás que notar es que no te está obligando la zapatilla a girar el pie hacia un lado o hacia otro, sino que va un poquito de forma natural. Igualmente, si la cala no es totalmente fija, como por ejemplo las negras de Look, ¿vale?, o las rojas de Shimano, pues nos va a permitir un margen discrecional de rotación que no vas a tener quizá más problemas. Pero yo siempre quizá iría a un profesional a que me ajuste las calas. Claro, tened en cuenta siempre que el ajuste de la cala,
sea, lo suyo es que se vea después cómo está haciendo el movimiento del ciclista con ese ajuste de la cala. Correcto. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, en el estudio, coloco la cala, después lo subo en la bici, y si veo que hay movimientos raros, lo bajo y le vuelvo a colocar otra vez la cala de otra manera. Entonces, bueno, si podéis, siempre que podáis, un estudio biomecánico, ¿vale? Seguimos, ¿cuáles han de ser esos valores de flexión de rodilla? Lo pregunta Iba Usalov. Pues, valores de flexión de rodilla, bueno, aquí hay unos rangos normalizados, tenéis que ver siempre que no se dice un dato y tiene que ser ese exactamente. La mayoría de las marcas o de los estudios que salen, o por ejemplo Retool te marca unos valores, STT creo que en flexión también te marca unos valores. Dentro de esos rangos, pues que andéis según los apoyos que tengáis en sillín o según cómo os estéis moviendo encima del sillín, iréis ajustando, pero no centréis en que, por ejemplo, la flexión de rodilla tiene que ser 142 o que una flexión arriba tiene que ser de 70 o que intentar ver que tiene que ser un conjunto de todo, que no, ¿sabes? Que si queréis entrar dentro de la norma, ponerlo dentro de los rangos que hay, pero que no centréis en eso, porque muchas veces en el estudio mecánico nos tenemos que salir de esos rangos para que el ciclista vaya cómodo, ¿sabes? Sobre todo gente que viene con patología, con lesiones o con cosas súper chungas, ¿vale? No sé, Pedro, si tú quieres... Sí, totalmente de acuerdo contigo. Incluso si entramos en harina, diría que cogiendo la extensión máxima de rodilla, por ejemplo, entre 140, 150, incluso 135, 155 por arriba. Si cogéis el ángulo complementario, que por ejemplo hay otros sistemas o otras otras publicaciones que nos hacen, estarían entre 30 y 40 grados, ¿vale? Sería el complementario. Nosotros hablamos... Un momento. Tenemos aquí las herramientas, ¿vale? Nosotros hablamos, bien. Si os imagináis que esto es vuestra cadera, rodilla y tobillo, estamos hablando del ángulo interior, entre 140 y 150, ¿vale? Como rango normativo. Como dice Juanpe, posiblemente podamos estar por abajo y por arriba. Si en cambio cogemos este ángulo, es el que os digo que estaría entre 30 y 40, ¿vale? Se ha ido modificando un poquito porque antes las primeras investigaciones que se hacían eran con rastrales, entonces aparecían extensiones de rodilla más cortas y por eso si empezáis a ver, para quien le guste la investigación en esto y sea biomecánico, en este caso si entramos hacia el público biomecánico que estáis viendo el vídeo, pues veréis como esas publicaciones anteriores las angulaciones de extensión de rodilla eran menores, pero es por esto, porque se hacía con rastrales y no se hacía con pedal automático, ¿vale? Tener eso en cuenta, ¿vale? Vale, dice aquí Diego, ¿cada cuánto tiempo habría que hacer un ajuste biomecánico? Eso es un tema bueno. Pues, vamos, mi forma de verlo es que tiene que ser un proceso, o sea, la biomecánica no tiene que ser, voy a algún estudio y se ha acabado y esa posición es para toda mi vida, ¿sabes? Al final, yo creo que lo que es la biomecánica de un ciclista es un proceso en el tiempo. Y bueno, y ese proceso va a ir cambiando. Tú vas a llegar hoy a hacerte un estudio mecánico, vas a tener una descompensación muscular o vienes súper entrenado porque estás ahora muy fuerte y tienes debido a eso un mejor pedaleo, por ejemplo. Puede que después de entrenar, pues esa posición a lo mejor ya no te valdría tan bien, o puedes que tenga lesiones, o puedes que, yo sé, sobre todo los triatletas, ¿no? Que hacemos otras cosas, si arrastras, por ejemplo, una lesión de tobillo y te la llevas a la bici, pues esa posición en la bici va a ir cambiando en el tiempo. Es verdad que lo suyo sería, o yo por lo menos pienso que por lo menos una vez al año fueses a hacerte una revisión. Nosotros, vamos, yo creo que Pedro también, ofrecemos tanto el estudio como después revisiones. O sea que el revisar después la posición es algo que le podéis sacar también mucho partido porque os vais a poner en vuestra posición perfecta en cada momento. Sí, mira, de acuerdo contigo y sobre todo también, por ejemplo, cuando se hacen diferentes cambios de material. Has cambiado la bici o has cambiado unas zapatillas, un sillín, un manillar. Al final son puntos de apoyo que tenemos que cuidar mucho y de un sillín a otro nos puede cambiar completamente la colocación y el patrón de activación de musculatura a la hora del pedaleo. Entonces, sí, interesante. Y luego incluso lo que hablábamos el otro día, Juanpe, de cómo podemos interrelacionarlos con traumatólogos fisios en la recuperación de lesiones de no solo de ciclistas,
sino de todo tipo de deportistas, en cómo, por ejemplo, en un estadio en el que tiene un rango limitado de extensión de rodilla y no queremos que se active musculatura tampoco de tríceps sural, ¿qué modificaciones podemos hacer en la bicicleta para que durante ese primer mes o ese segundo mes ese deportista puede utilizar la bici como medio de empezar a trabajar a nivel muscular, ¿vale? Quizás sea una de las aplicaciones de la biomecánica ciclista que no estamos explotando. Sí, totalmente de acuerdo, sí. A ver, te lesionas por una cosa, pues bueno, adaptas la bici a la lesión que tiene en ese momento. Sí. Bueno, Salva aquí pone y bielas, Borja pone y la geometría. Bueno, estas son respuestas, me imagino, a lo otro que estábamos hablando. Hablen del posicionamiento de las calas en las zapatillas de Daniela Riff, que las usan muy retrasadas. Pues mira, Sebastián, el tema de las zapatillas de Daniela Riff, creo hay mucha historia. Ella lo que hizo fue colocar unas calas de BTT, además súper centradas dentro de la planta del pie, las colocó muy centradas. Yo en su día ya escribí algo de esto en Planeta Triatlón, estuvimos pendientes porque a mí era algo que me interesaba mucho, y lo que se hablaba y lo que realmente yo creemos todo que es por la menor activación que tiene del gemelo. O sea, si tú tienes en triatlón una cara un poquito más atrasada, una cara más centrada dentro de la planta del pie, pues la activación que vas a hacer del gemelo es inferior, y después cuando haces la transición y te pones a correr, pues bueno, se supone que vas a tener menos carga a las piernas y vas a correr un poquito mejor. Esa cala además le permitía más movimiento, entonces depende del patrón a la hora de pedalear, de cómo pedalee ella, pues incluso puede ser que si arrastraba alguna lesión, alguna molestia o algo, puede que esa movilidad, que no le fijase tanto el pie, pues le viniese bien. Yo es la única persona que he visto que ha hecho eso, no he visto a nadie más haciéndolo, así que bueno, habrá que ver. Vale, si nos vamos a la base científica, no hay ninguna evidencia que nos muestre esto. Había una anécdota, y es que hubo un tiempo en el que una marca de zapatillas pues quería un poco meter en el mercado esa cara centrada a la zapatilla, y entonces en la American Race, una carrera de muchísimos kilómetros por allá, pues habían dos corredores que habían ganado con esa cara a mitad de zapatilla. Claro, y preguntaban, oye, pues se ve que resulta, que bueno, ¿no? Llevar las SAI, claro, y preguntaban, oye, esos dos corredores, el año anterior, ¿cómo quedaron en la carrera? Y dice, pues primero y segundo. Y dice, vale, entonces... Ganaron igual y ya está. Sí, relacionándolo con lo que hemos dicho antes en cuanto a la biomecánica dentro del proceso de recuperación de una lesión, si colocamos una cala hacia atrás, a nivel de componente muscular, pues como bien ha dicho Juanpe, el tríceps sural, gemelo y sóleo se nos va a activar un poquito menos. Por handicaps tendremos que a nivel de la cara anterior de la rodilla, toda esa musculatura de cuádriceps, etcétera, tendrá un poquito más de activación muscular, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Sí, bueno, incluso había una diferencia entre bicicleta de ruta y bicicleta de triatlón. Había también por ahí un estudio con electromiografía, que había más activación de la zona de los tibiales. Sí. En la cabra, cuando vas en la cabra se activa más la zona del tibial. Sí, bueno, al final yo creo que es por cómo se coloca el ciclista, el centro articular de la pélvica, al final un poco el eje de todo, y eso produce que vayamos en una mayor flexión plantar, es decir, con mayor punteo, vamos a ponerlo entre comillas. A ver, aquí Julio pregunta, ¿vale la pena gastar en componentes cerámicos tipo Ceramic Speed teniendo en cuenta un nivel amateur y el precio que este cuesta? Eso eres tú. Julio, esto es muy caro. O sea, el tema de la rueda de Ceramic Speed es muy caro para muy pocos vatios. Tengo publicado por ahí cosas en Planeta Triatlón hablando de los beneficios, o sea, de cuánto beneficio nos dice la marca, porque Ceramic Speed ofrece sus propios estudios y te dan unos beneficios de no sé si era hasta 3 vatios o hasta 3, 4 vatios o algo así, pero después se han hecho estudios independientes analizándolo, y bueno, según el grupo que tengas montado en la bicicleta, puede que le saquen más ventaja o menos a esas ruletas de Ceramic Speed. Para que te hagas una idea, por ejemplo, tener un 105 y la Ceramic Speed, te sale mejor tener un Ultegra. O sea, si tienes un Ultegra solo,
te sale, o sea, tienes mejor rendimiento que si tienes 105 y Cerami Speed. Entonces, yo para un amateur, pues no lo veo. O sea, es bonito, igual que si te quieres comprar un Ferrari, pues lo puedes tener, pero a nivel de rendimiento, poco rendimiento para la inversión que es. Ahí en posición, algo raro que la resistencia aerodinámica, el 80% lo va a hacer el cuerpo, el 20% restante lo va a hacer la bicicleta. Ese 80% del cuerpo lo puedes mejorar con una buena posición, un buen estudio de mecánica, y te vas a gastar menos dinero que en la Roldana, ¿vale? La pela es la pela. La pela es la pela, sí. Dice, ¿cada cuánto tiempo habría que hacer un ajustes mecánicos en Cabra? A medida que pasan los años vamos mejorando, imagino. Diego, más o menos lo que he hablado antes, ¿vale? Además he estado pendiente que te he visto. Las de Daniela Riz las usa muy retrasadas, sí, las usa centrando, sí. En esto, dice, ¿y en esto lo consideráis recomendable por comodidad? Si es con el tema de la cala retrasada, yo diría que se falla menos. A nivel biomecánico hay menos error si se retrasa la cala que no que si se adelanta. Si se adelanta la cala, hace años yo recuerdo a Juan García de la Universidad de León que decía que los ciclistas avanzados, cuanto más avanzado fuese el ciclista, más adelante le colocásemos las calas. Eso yo creo que está dándose un poquito la vuelta y bueno, la cala tiene que estar en su sitio, pero si ante la duda, un poquito atrás, ¿vale? En este caso, para crear debate, yo pienso que me baso mucho en la experiencia del ciclista. Es decir, si es un ciclista que comienza, que no tiene buena condición física, ni tiene mucha técnica, por llamarlo así, no lleva horas de pedaleo, atrás. Si es un ciclista de alto nivel, me lo llevo más hacia adelante, porque él va a claro, eso es lo que decía. Sí, su control motor fino va a ser mucho mejor y quizá, por lo que comentaba con un amiguete que este año está trabajando con los de Movistar, con Víctor Rielber, que lo mismo incluso está por ahí, ellos veían cómo atrasar un poquito las calas, los ciclistas lo que les comentaban es como que perdían esa sensación de jugar con el tobillo. Entonces yo también las colocaba bastante atrás, las coloco porque mi público es amateur, no es profesional, pero sí que con los chicos que he trabajado profesionales, por ejemplo de aquí de Murcia, con Antonio Soto y demás, sí que las calas van más bien adelantaditas, pero casi siempre más atrás, efectivamente. Eso, volviendo a lo de antes, eso sería una de las cosas que se mirarían en la revisión. Por ejemplo, el ciclista tiene falta de fuerza en glúteo, tiene tal, no sé qué, y se le retrasa un poquito más la cala, pues en la revisión que venga dentro de 6 meses, que él ya ha entrenado, ha hecho ejercicio y tal, para fortalecer, pues se le podía jugar para ir adelantando la cala. Claro, pensad siempre que cuando adelantamos atrasamos la cala, estamos jugando con toda la cadena, o sea, tendríamos que variar la altura del sillín, tendríamos que el retroceso, o sea, que es algo complicado. No se mueven las calas y quedamos la bici como estaba, ¿vale? Cuidado con eso. No hay nada ahí aislado, efectivamente. El malo de la peli, me pregunta, Juan, hace algunas semanas probaste las extensiones a 50 para la postura tipo Manti, ¿qué tal el resultado en cuanto a comodidad y aerodinámica? Los apoyacodos, ¿conviene angularlos cuánto? Bueno, ya he hablado de esto hace unos minutos, pero mi experiencia fue mala. O sea, los datos que me daba el Noteocones eran peores que como lo llevo yo normalmente, que es un poquito más horizontal. Y me preguntas ahí que si conviene angularlo. Tenéis que tener en cuenta que si ponéis unas barras inclinadas, probablemente el apoyacodo lo tendréis que poner también inclinado. Entonces, ahora mismo los que hay en el mercado son inclinados, pero suben un poquito. O sea, en la plataforma plana, a lo mejor la podéis llevar ras con el manillar, pero en el momento que tiene angulación, suben un poquito, ¿vale? En cuanto que suban medio centímetro, 8 milímetros, es una posición ya que al ponerle eso, la vas a subir. Entonces, bueno, tened en cuenta que esa subida con esto a lo mejor hace que tú te levantes un poco más también. Yo los datos que estoy obteniendo de gente que le está haciendo estudios con sensores, todavía ninguno me ha dado mejores datos levantando las barras que no teniéndolas abajo. Bueno, las modas son las modas, ¿vale? Y como digo, a uno le vendrá bien y a otros más. Así que, bueno, es probable. Dice Gabriel, en bicicleta de carretera se me duerme el pie y los codos a partir de los 40 minutos de rodaje. Venga, Pedro, va. Ahí hay caña, ahí. Yo te ayudo. A ver, si me lo hubieses dicho hace 5 o 6 años, te diría, no, esto viene por esto. A día de hoy
ni con una simple imagen o con un vídeo que vea en redes sociales o vea por ahí, me creo en condición o en capacidad de decir por qué se puede dormir un pie o dormir un codo, ¿vale? Son puntos de apoyo en dinámica y sería muy complicado. Adormecimiento de pie no solo va a venir en relación a cómo hacemos las fuerzas, a la propia métrica de la bicicleta, un sillín, por ejemplo, muy alto en el que vaya punteando mucho, una cala muy adelantada, por ejemplo, también puede ser, o incluso que esa zapatilla sea muy estrecha en relación al diámetro metatarsial del ciclista. Entonces, en cuanto empieza a pedalear y ese pie se inflama un poco, ya aparece esa parestesia por esa compresión que sabemos que hace que los nervios desactiven, ¿vale? Entonces, ese tipo, me gustaría o nos gustaría ahí en ese tipo de preguntas contestaros, pero creo que hay muchos factores que pueden ser desencadenantes o muchos pequeños factores que te van a provocar esa molestia en tobillo y en pie y en codo, pero tendrías que, lo mejor, acudir a un profesional de biomecánica y trabajar junto a él para solucionar este problema, porque 40 minutos, que me digas 5 horas encima de la bici, te diría, a mí con 2 ya me duele todo, pero con 40 minutitos, pues sí que acudiría a un profesional. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro, y además os diría una cosa, si tenéis una lesión, o sea, que vosotros sabéis ya que tenéis una lesión, o sea, que tienes una molestia realmente importante, un dolor, pensad de qué viene, si es de la bicicleta o es de vuestro trabajo. Yo, por ejemplo, aquí me encuentro mucha gente que tiene trabajo físico y me vienen con molestias por su trabajo físico. Entonces es muy complicado adaptar una bicicleta cuando tú no tienes normalizadas lesiones. O sea, si tú ya vienes con una lesión importante, casi mejor espérate un poco, normaliza esa lesión, o sea, ve al médico, al traumatólogo, ve al fisio, tal, normalízalo, y cuando estés medianamente bien o bien, entonces te hagas el estudio biomecánico, porque si no vas a hacer un estudio basado en esa lesión, que a lo mejor una lesión puntual o una lesión que te va a durar 2 meses y la posición que te ponga el biomecánico va a ser para esa posición, para esas molestias que estás teniendo. Si después desaparecen, bueno, para eso estarían las revisiones, como digo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que verlo. Sí. Dice, en bicicleta de carretera se me duerme, es el de antes. Dice, ¿consideráis que el tener el sillín bajo para un niño para que tenga mejor equilibrio en caso de caída puede perjudicar? Con los niños yo la verdad que no he hecho estudios biomecánicos a niños. De hecho a chavales que están compitiendo con 14, 15 años y eso, pero a niños no he hecho nunca. No sé, yo ahí, a no ser que haya rendimiento, búsqueda de rendimiento, lo que sea, lo dejaría un poco a la comodidad del crío. Si el crío va más cómodo a una posición, o va, no sabría qué decirte, la verdad. En mi caso, por suerte colaboro con un par de escuelas de triatlón de aquí de Murcia, y al final es la seguridad que le da al niño, porque si nos lo llevamos a los supuestamente rangos de un adulto, se va a ver excesivamente grande. Los niños son muy maleables, va a ser muy raro que le aparezca una lesión por sobreuso y específicamente por una cinemática dañina, por decirlo así, porque sus volúmenes son pequeños para que esto surja. Entonces sí que dentro de su confort, de su seguridad, sería quizá el adjetivo que mejor colocaría a la hora de guiarme en el estudio de mecánica. Y siempre, claro, las bicis normalmente suelen ser bastante más grandes que ellos, y todo lo que sea acercarlos les viene muy bien para el manejo, porque además aunque son bicis grandísimas, si no las colocaran a los adultos, vamos, yo creo que no seríamos capaces casi ni de montarnos. Y como los ves, ya no, triatlones, mountain bike, en cualquier disciplina, y son una maravilla verlos. Entonces quizá me iría por ahí. Dice Miguel Sáez, ¿alguna recomendación para esconder la cabeza al ir acoplado? Venga, Pedro, ¿hablas tú o hablo yo? Es tu campo, luego yo doy mi opinión. Venga, pues mira, el tema de la cabeza, que es tan importante, o sea, siempre se ha tendido a que la diferencia que hay entre el sillín y el manillar sea lo máximo posible para que el cuerpo baje hacia abajo y para la altura, ¿sabes? Entonces, bueno, hay unas posiciones súper agresivas que después con el tiempo se ha visto que esa posición no es tan buena, porque al estar tan abajo no tiene posibilidad él de jugar con su tronco. Entonces
es verdad que ahora la tendencia está siendo un poco al revés, está siendo subir los apoyacodos un poquito más, abrirlos un poco, y en ese caso pues el ciclista puede meterse dentro de la copla. Entonces, si tú vas aquí muy junto, no eres capaz de meterte. Es muy difícil porque tienes que estar mirando al frente. Yo siempre digo que las fotos que sube la gente a Instagram no sé cómo lo hacen porque después no van a ver y se van a chocar. Pero bueno. Entonces, si tú vas aquí, está mal, porque vas ahí con la cabeza muy alta. Una solución puede ser abrir un poquito los apoyacodos, ¿sabes? Que harías algo así y que te deje meterte aquí, ¿vale? Dentro de esta posición ya sería una mejora, y la siguiente mejora sería acercar los hombros a tus orejas. No sé si desde ahí se vería, pero bueno, ahí, o sea, tienes que estar jugando no solo con bajar la cabeza, sino que seas capaz de mover los hombros para acercar los hombros a tus orejas. Eso es duro, ya os lo digo, porque yo esa posición la trabajo mucho, es lo que más me gusta, el tema este. Y en Cascais, por ejemplo, este año, en el 70.3 de Cascais, pues yo me bajé, o sea, bueno, llegué a meta y no podía coger las botellas de agua. O sea, no podía levantar el brazo de la tensión que había llevado todo el tiempo con los hombros subidos y con una posición perfectamente aerodinámica, porque bueno, al final estoy todo el día entrenando con eso. Entonces hay que estar fuerte, o sea, tiene que ser sostenible y hay que estar muy fuerte, pero bueno, son posiciones que tenéis que ir entrenando, está claro, por eso hay que entrenar. Dice Martín, mi amigo Martín, ¿biomecánica se hace para salud primero y luego rendimiento o directamente rendimiento? Venga, va, Martín, ¿te respondo yo o qué? Este es amiguete, este es biomecánico. No, yo creo que se juega siempre con las dos partes. Yo siempre hablo de tres. En la biomecánica siempre hablo de tres. De prevención de lesiones, de mejorar lesiones, o sea, si ya viene con una lesión o una molestia o lo que sea, intentar eliminarla. Y la otra sería la mejora de rendimiento, ¿vale? Son las tres cosas. Yo creo que tienen que ir las tres de la mano. O sea, yo primero posiciono al chico, intentando evitar la molestia que traiga. Después busco que él vaya cómodo, en una posición cómoda. Y después busco la máxima comodidad esa, unida a su máximo rendimiento. O sea, si soy capaz, por ejemplo, a nivel de cabras, de ponerlo muy aerodinámico y él me ha cumplido ya las otras dos, lo intento llevar al límite, ¿vale? Y si, o sea, conforme mejor ciclista sea, más al límite lo intento llevar. Yo creo que tienen que ir siempre las tres de la mano, o sea, no podría decir una y después otra, ¿vale? Buena opinión sobre los pedales Speed Play. Pedro, ¿tú controlas los Speed Play o no? Yo los he probado y los he quitado. ¿Sí? Pero pienso que son unos pedales fabulosos, ¿vale? Pero bueno, en mi caso me gusta probarlo todo, entonces no puedo decir que soy de uno o de otro. En este caso ahora llevo un Series porque llevo el potenciómetro, ¿vale? Los pedales Speed Play son, si hablamos de pedal biomecánico, son los mejores. Sabes que nos dejan ajustar muchísimo las rotaciones, el eje antero-posterior, incluso los factores Q. Podemos jugar bastante la propia cala con la propia zapatilla, y luego incluso hay pedales directamente que los podemos comprar con ejes más anchos o más estrechos. Si nos vamos al Speed Play de mountain bike, es súper interesante porque incluso podemos jugar con alza en los mismos. Entonces, muy bien. Es un pedal que sí que no hace mucho lo metía dentro de mi Instagram. Es un pedal que necesitamos ajustarlo. Si todos se ajustan en dinámica, en este más, porque tiene, bueno, que lo tenga ya sabe que tiene dos pequeños tornillos, uno a cada lado, y jugando con esos tornillos establecemos tanto la flotación de la cara como si queremos que el talón vaya hacia adentro o vaya hacia afuera. Entonces, bueno, es un pedal bastante bueno. Pero luego también a nivel de aerodinámica se dieron mejoras decían de 1 a 2 minutos con el tema aerodinámico, porque es mucho más pequeñito, ¿vale? Queda ahí como oculto, y la propia carcasa que trae, pues bueno, hace un efecto aerodinámico que sí, además se supone que sí, que son los más aerodinámicos. Los Speed Play, los que salen aero, recuerdo hace poco estuvo un chico con ellos y desde el propio pedal lleva la carcasa, luego la propia cala, sí. Además lleva los pequeños agujeritos que se ha demostrado que ahí entra el aire y hace un mejor flujo de aire, como las pelotas de ping pong y demás, y entonces claro, lo han trabajado muy bien. Ahora son quizá... Yo creo que hay mucha mejora, Yo creo que se mejora aerodinámicamente, por ejemplo, en el pedal. Es una tontería, pero está reduciendo la área frontal, entonces, bueno,
Yo creo que es interesante el Speed Play. Sebastián Blanco Tri, hablen de la escala de la zapatilla de Daniel Riz. De esto ya hemos hablado. Después, cuando lo subamos el vídeo, lo ves otra vez. Miguel Sáenz, y en un casco de cola se considera que no es válido si deja mucho hueco al hombro. Yo no consigo tapar ese hueco. El tema de los de cola, con los test que he hecho yo, te hablo por los test aerodinámicos que he hecho yo, son los que mejor datos me han dado. O sea, estuvimos haciendo test y el test de pico de Specialized, de estos antiguos que llegaba a mitad de espalda casi, es el que mejor datos me ha llevado, completamente tapado. ¿Qué pasa con eso? Pues que tiene que quedar perfectamente alineado. En el momento que se levanta, ya sabéis, esto es física pura, en el momento que se levanta, la turbulencia, o sea, el aire necesita estar el mayor tiempo posible en contacto, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, imaginaros en el acople. El aire pasaría por aquí, si se separa muy pronto, crea demasiada turbulencia. Entonces te interesa que esté el mayor tiempo posible el aire pegado a ti, ¿vale? Y salga lo más tarde posible. Por eso se hacen de pico. Por eso intentan que esté más tiempo, el mayor tiempo posible el aire pegado al casco y sale. En el momento que tú levantas un poquito y no se te queda perfectamente acoplado, justo en ese espacio se pierde ese contacto y se crea una presión negativa, ¿vale? El aire recircula al revés. Entonces, bueno, con mapas de presiones de estos de colores que se ve por colores, pues se ve que ahí hay mucho retorno de aire, mucha presión negativa y funciona mal. Yo te recomendaría comprar muchos cascos, hacer test y devolver los que no te han gustado y quedarte con uno que realmente te dé los mejores datos, ¿vale? Mira, Ricardo por aquí. Hola, Ricardo. Dice, ¿qué fallo puede haber en las calas? Perdón. ¿Qué fallo puede haber en las calas si notas excesiva carga en la parte externa de la pierna? Tía, qué bueno. Esto es bueno. Venga, Pedro, ¿va? ¿O le doy yo? Ahí hay mucha caña, porque si tienes, por ejemplo, más presión en la parte externa, sí, que puede ser de todo. Puede venir de la propia colocación de la cala o incluso de la rodilla y la cadera, que venga desde arriba con una presión. Si tú, por ejemplo, tienes presión porque la cadera te está haciendo un movimiento del fémur, eso te afecta a la rodilla, eso te lo llevas al pie y ese pie está apoyando mucho por la cara externa, al final yo eso lo miraría con un estudio e iría probando. Diría, bájate, modifico cala, sube, apoyo del sillín. Bájate, modifico cala, sube, iría comparando siempre apoyo del sillín con cala. Y hasta buscar un punto donde... Yo creo que el origen pudiera estar más arriba, en pelvis y cadera, que quizá abajo. Sí. Dice Adam Hansen... bueno, espérate. Sí. Adam Hansen del Loto lleva las calas retrasadas mucho. No sé si lo habéis visto. Sí, es lo que hemos hablado antes. Hay deportistas que la están llevando ahora muy atrás y bueno, lo normal es lo que decía Pedro, que los profesionales llevan un poquito más adelantados, pero es verdad que bueno, depende un poco de la posición, de cómo trabaje a nivel muscular, depende de muchas cosas. Adam Hansen creo que es este chico que es el que está con Leomo, ¿no? ¿Verdad? Con el que está con Leomo él. Bueno, para quien no conozca lo que es Leomo, es un sistema de pequeños sistemas inerciales, nunca mejor dicho, que nos van dando datos a tiempo real de lo que hace el ciclista encima de la bicicleta. Y este chico, Adam Hansen, es un poco el que está ahí de CEO, o un poco el que he visto que da ahí diferentes formaciones y demás. Y sí, había visto por ahí una zapatilla que no solo la llevaba la cala bastante atrás, casi a medio pie, sino que además era una zapatilla tipo que era todo como una suela de carbono y luego el looper era una pequeña tela y demás. Bueno, Jesús Vicioso, después de hacerme un estudio mecánico hace un año y probar con distintos culotes, me sigo resbalando en el sillín de la cabra. ¿Por qué puede ser? Parece que el ángulo del sillín está recto. Bueno, aquí yo creo que Pedro, porque Pedro además hace poco estuvo publicando también cosas sobre sillines. Pedro, si puedes responder tú. Se va desplazando hacia adelante. Quizás sea más problema no tanto del sillín per se, sino de la propia posición. Que si se va resbalando hacia adelante, que no tiene al final un buen apoyo no está ejerciendo ese buen apoyo sobre los pedales, que hace que se desplace
la zona pélvica de caderas hacia adelante o la parte al final de la zona de estabilización, de la zona delantera. Si el sillín también hay que ver el tipo de sillín, que vaya recto. Normalmente en la cabra solemos colocar inclinaciones bastante más grandes que muchas veces en carretera. Hay que tener en cuenta esto, pero depende mucho de los sillines. Pongo un ejemplo. El ISM Adamo, si os dais cuenta, va a tener como dos angulaciones, ¿vale? Va a tener una de atrás, esta así, un poquito, siempre lo dejamos un pelín más inclinado. Si colocamos un inclinómetro unos 2 graditos, por ejemplo, es como yo lo llevo, y luego tiene la parte delantera de los dos cuernecitos, que yo esa, por ejemplo, la dejo plana. Entonces, cuando voy agarrado a mi manera de freno, voy apoyado en esa parte un poquito más inclinada y me libera a nivel perineal, y en cambio luego cuando voy acoplado voy apoyado en las barras delanteras que van totalmente planas. He jugado a darle inclinación a las barras y me voy hacia adelante. Y si aguanto los hombros se me cargan muchísimo. Entonces, claro, si el sillín lo lleva plano y se va hacia adelante, quizás sea más por el conjunto del ajuste que no tanto por el tipo de sillín. O el propio sillín, ¿vale? También podría ser. Lo que decimos, cada culo es un mundo, y según qué sillín podemos llegar a tener esa sensación de estabilidad, de clavarnos en el sillín y poder generar el buen patrón de gesto de pedaleo. Mira, Jerónimo Bustos Pecados dicen: ¿qué irías invirtiendo para mejorar la bike con más prioridad y que con esto se obtengan mayores beneficios? Bueno, el mayor beneficio a nivel, por ejemplo, de aerodinámica, de rendimiento por la aerodinámica, va a ser con tu propio cuerpo. El 80% de la resistencia a vencer la vas a hacer con tu cuerpo y el 20% con la bicicleta. Entonces, lo primero es una buena posición. Primero, fundamental, total, y además lo más barato. La segunda opción sería el cuadro. En estudios que se han hecho, Juan García, por ejemplo, de la Universidad de León, él decía que había, no sé si eran hasta 20 vatios de diferencia entre un tipo de cuadro y otro, ¿vale? Ya sabéis que los cuadros, pues que tengan una forma de gota, ¿vale? Forma de lágrima, que sean lo más aerodinámico posible. A partir de ahí, pues, por ejemplo, ruedas, pues ya sabéis, tengo publicado también cosas en Planeta Triatlón hablando de las ruedas, las combinaciones que mejor funcionan. Casi siempre la lenticular va a ser lo mejor. O sea, lenticular, sí, o sea, casi al 100% de las veces es lo que mejor datos va a dar. Después, la parte delantera, pues cuanto más perfil mejor, siempre que entrenes por sitios que no hay mucho aire. Pero bueno, como la lenticular no es algo tan fácil de tener, es verdad que están las tapas que cubren la rueda, que también tengo escrito por ahí cosillas en Planeta, que lo podéis buscar. El tener una lenticular es más complicado. Entonces, yo por los estudios que leí y las pruebas que he hecho, la combinación la que mejor funciona es 60 delante y 90 detrás, ¿vale? Con eso casi que podéis competir en la mayoría de los sitios y bueno, a nivel de números, pues da muy buenos números. Una cosa que es muy barata de mejorar es el rozamiento de la rueda con el asfalto. También tenemos publicado algo ahí en Planeta Triatlón, hice yo también un artículo hablando de la resistencia que tenían las cubiertas en el roce con el asfalto. Ahí puede haber, para que os hagáis una idea, entre una Vittoria Corsa y una cubierta, la Edgeworth, o sea, la tope de gama de Specialized, no sé si hay más de 5 vatios de diferencia. Entonces ahí hay muchísimo, o sea, ahí sí que hay mucha ganancia en muy poco dinero, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si, por ejemplo, la transmisión, que tengáis bien la transmisión de la bicicleta, una bicicleta bien engrasada, limpia, que no tenga pegotes de grasa, con la cadena bien, con todo eso es de un 1 a un 3%. Eso son muchos minutos. En un Ironman pueden ser 8 minutos, ¿no? Entonces, bueno, intentad jugar con eso porque eso es importante. En material, si me permite, Juanpe, metería ahí claro. de ese orden, que estoy totalmente de acuerdo, metería el casco. Sí, claro. Porque sabemos que al final incluso los que impactan. Y la ropa. En cuanto al dato que decía de Juan García, que sobre todo que sepan que ese 20% que indicaba era entre una bici era en la Orbea y era entre una bici de ruta y una de crono, en la que ya salían con la forma LAR. Y luego también, pues, esas ganancias marginales que decías últimas, el simple hecho de que llevéis el casco bien abrochado y no llevéis aquí toda la cinta,
eso es una mejora aerodinámica. Entonces, súper importante. Ahí tenéis 4,4 vatios. En un estudio que se hizo, un estudio independiente que hizo Bike Radar, el llevar bien ajustada la cinta con la unión debajo del lóbulo de la oreja, tenéis 4,4 vatios, me dieron ellos. O sea, bueno, eso es barato, porque ajustarte lo más barato que eso es imposible. Claro, ¿sabes? Claro. Entonces creo que tenemos que quemar todas esas naves económicas y luego a partir de ahí ir invirtiendo. Tenéis que llevar mucho cuidado también a nivel de utilización de componentes, que siempre lo deberéis de adaptar a la prueba que vais a realizar. Es decir, un casco aerodinámico, quizá el primer problema, hándicap que se plantea es que no tienen la misma respiración que otro casco, no tienen el mismo sistema de aireado. Entonces, si vais a una prueba que va a haber bastante calor, tendréis que pensarlo, porque como los sesos se os calienten, directamente vuestro rendimiento va a bajar. Vuestro sistema se pone en alarma y por muy aerodinámicos que vayáis, no vais a poder rendir, ¿vale? Entonces, sobre todo, estar atentos a eso, a la climatología. Se hace mucho calor. Dice, ¿crees conveniente que las calas tengan una ligera inclinación hacia donde el pie va? Bueno, eso se hace, el ajuste de cala ese se podría hacer en dinámico, entonces es posible, o sea, todo depende, pero es posible. Estoy de acuerdo, sí, se puede hacer, o sea, si él de manera natural viene, por ejemplo, con las piernas abiertas, o uno viene recto y el otro pie lo abre un poquito, pues se puede jugar con ayudarle a no forzarle esa situación, ¿vale? Poniéndose la recta. Sí, yo estoy de acuerdo, Pedro, no sé si tú... Sí. No, como viene el cliente nos da una guía, pero luego en dinámica un poco nos cambia todo, claro. Y todo nos coincide. Hay que verlo. Dice, ¿qué fallo puede haber en las calas si notas excesiva carga en la parte externa? Bueno, esto lo hemos hablado ya, así que hay que mirarlo más atrás, ¿vale? Después, como si intentamos subir el vídeo, pues lo veis. Dice, Paco, he visto algunos que las zapatillas de bici, la posición de pedalear es como si fueran corriendo con la puntera. ¿Es correcto? ¿Es mejor o simplemente rareza? Paco, un saludo, que te conozco también. Ahí hay unos rangos normalizados, es lo que hablamos al principio. Todas las medidas de la bicicleta, todas las medidas del ciclista tienen unos rangos normalizados, donde tiene que entrar, digamos. Es verdad que hay ciclistas que tienen tendencia a pedalear muy de puntera. Puede ser por muchas cosas, o sea, puede ser por mil historias. Yo, por ejemplo, me gusta mirar la dorsiflexión que tiene el tobillo, porque hay mucha gente que pedalea así porque no es capaz de flexionar el tobillo bien, entonces por eso se van a la puntera. Bueno, hay que analizar muchas cosas, hay que ver cómo se está moviendo ahí arriba, si por ejemplo frena mucho, si no frena, o sea, si con esa puntera hace un pedaleo totalmente efectivo, pues se podría quedar. Ahora, si con eso me va haciendo desaceleraciones al final y con un pie me está frenando el otro, pues bueno, ahí habría que analizar un poquito más de más cosas. No sé, Pedro, tú que tienes el sistema el Leomo que te lo mira, sí, ahí me imagino que habrás visto de todo. El potro de Bifiti nos va dando... Es la parte buena de tener todos esos sistemas, que muchas veces de lo que ves a lo que siente el ciclista, a lo que realmente está pasando, pues hay bastante controversia. Entonces, bueno, a partir de ahí pues podemos ir modificando cositas, siempre teniendo como eje de referencia central al ciclista, y ir cambiando algunas cositas, ¿vale? Bueno, Juanpe, solo una cosita que no es de caso, es de la sesión en general. Creo que se graba solamente una hora, he escuchado hoy, o sea que no sé si... Sí, nosotros cortaremos, a una hora cortaremos, yo creo. Vale, por eso digo, porque en mi reloj ahora mismo son las 9:25, posiblemente no nos podamos referir, no sé si lo estás teniendo en cuenta. Y luego también voy viendo, en este caso, como tú te vas encargando de ser el moderador, que hay muchas preguntas que al final van pasando, porque veo que somos muchos, y bueno, que he visto ahí preguntas muy interesantes y que se nos van a quedar ahí en el tintero, y quizá, pues bueno, en otro día y demás las podríamos ver y comentar. Vale, por ejemplo, he visto ahí una preguntita de un compi de Borja de Valencia, que hablaba si en el ajuste de la escala, él es biomecánico, entrenador biomecánico, Borja Camarena, le mando un saludo, y comentaba si solemos cambiar el ajuste de la zapatilla conforme la temporada, o un ajuste que se coloca
en un momento concreto ya se mantiene. Yo en este caso jugaría en relación a la sensación de ciclista y sobre todo si empieza a tener algún tipo de molestia. Yo creo que esto es algo dinámico, lo que hablábamos antes con las revisiones, algo dinámico. Y si veo a un ciclista que empieza la temporada, lleva la cala en una posición y a mitad de temporada empieza a notar algo raro, pues es interesante verlo de nuevo y en base a sus sensaciones y a las molestias que presenta y en base a nuestros conocimientos y experiencia ir pudiendo ajustar esa cala, si hablamos de cala en este caso, dentro del contexto general de toda la posición, ¿vale? Entonces eso sí sería interesante, ese seguimiento al final durante toda la temporada, que podría ser otro de los del avance de la biomecánica en este caso, tener un seguimiento, pues, pero ya hablaríamos quizá de deportista de alto rendimiento o ciclista profesional. Bueno, antes de que os vayáis todos, hacer una cosa, seguidnos en las redes sociales, él es @pedro_ergobike. Bueno, yo soy @JuanPVázquez, ¿vale? En Instagram. Lo digo porque aquí se va a quedar mucha cosa. Si os parece bien, nos escribís o vemos cómo hacerlo, pero repetimos esta sesión, la hacemos la semana que viene, la hacemos, si queréis, una sesión semanal, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, eso, subiremos este vídeo, intentaremos subirlo a YouTube, si me deja grabarlo antes de una hora. Y abajo en comentarios, lo subiremos a YouTube de Planeta Triatlón, abajo en comentarios, pues si queréis, ponéis dudas, vemos, y si hay mucho movimiento, volvemos a conectarnos y intentamos ayudaros, que al final es lo que intentamos siempre con los vídeos estos, ¿vale? Sí, incluso lo podemos hablar, va a acabar casi ya, que ver una temática. Por ejemplo, un día podemos quedar y hablamos de posiciones de crono, de aerodinámica, y otro día podemos hablar de lesiones. Otro día podemos hablar qué deberíais de buscar en un centro de biomecánica a la hora de hacer el estudio de biomecánica, o qué tipo de estudio de biomecánica, o qué sistema, o que hay muchísimas cosas de las que podemos hablar. Por desgracia creo que nos quedan muchos días confinados en casa y por mi parte encantado de conversar contigo, bueno, y con todos. Así pues nada, hacemos eso si queréis. Ponéis debajo preguntas y haremos sesiones de cosas concretas, ¿vale? Lo dejáis todo abajo en comentarios de YouTube cuando subamos este vídeo. Y bueno, como siempre digo, acordaros de suscribiros al canal, a nosotros dos, por favor, seguidnos en nuestras redes sociales y con un adiós nos despedimos, que nos vemos la semana que viene, probablemente. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Chao, nos vemos en el siguiente. Bye.